Bienvenidos a la sexta sección de nuestra serie Estudios en la Epístola a los Romanos. Quedamos en la pregunta, ¿cómo fue salvo David? Él dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. ¿Quién era el salvador de David? ¿La ley? No, es el Señor, su Dios. Él sabía y tenía claro, David, que la única forma de salvarse es como nos podemos salvar tú y yo, en nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Samuel 22:3. También podemos leer Salmos 6:4, 31:16 y 71. 1 y 2, capítulo 71, versículos 1 y 2, y Salmo 109, 26, entre muchos otros. Allí encontraremos cómo la salvación de David estaba centrada en Dios, en su gracia, en su misericordia, y no en ninguna obra. ¿Cómo se salvó Oseas? ¿Cuál es el concepto de los profetas menores sobre la salvación? Oseas y los que con él creyeron. Oseas 14:4. ¿Qué dice Oseas 14:4? ¿Cómo leemos allí? ¿Alguno que quisiera participar? Oseas 14:4 es un texto muy importante. Ajá. Yo medicinaré su rebelión, amarélos de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Ajá. ¿Qué versión? Antigua. Ajá, la versión antigua. ¿Otra versión? La 60, en Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura Gracia. gracia. ¿Ok? Estamos todavía en el Antiguo Testamento y dice que la rebelión de Israel hallaba solución en la gracia de Dios. La salvación de ellos, la única forma de solucionar su problema de rebelión, se basaba en la gracia de Dios. Pero estamos leyendo el Antiguo Testamento. ¿Qué de Habacuc y los que junto con él creyeron? ¿Cómo creía Habacuc que se salvaban las personas? ¿Cómo entendió el Evangelio Habacuc? Habacuc 2:4. ¿Cómo dice? Habacuc 2:4. Otro que quiera participar, o el mismo, o la misma, no importa. ¿Cómo leemos? Habacuc 2:4. Cuesta encontrarlo, ¿verdad? Es pequeñito. ¿Cómo dice? He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. ¿Cómo vivirá el justo? Dice. En su fe, por la fe. El justo por la fe vivirá. De paso, creo que mencionamos esto en algún momento anteriormente. La misma base, el mismo fundamento de la reforma protestante del siglo XVI, la justificación por la fe, está basada en Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe. No en el Nuevo Testamento. Por supuesto que también en el Nuevo Testamento, pero me refiero a la base original. Viene del Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Pablo de la justificación por la fe se basan en Habacuc 2:14. Síntesis. El Evangelio de Dios, predicado en promesa, símbolos y otras figuras en el Antiguo Testamento,
por los profetas, no es diferente al evangelio cumplido en Cristo y predicado en el Nuevo Testamento. Solo hay un evangelio eterno. Y esto porque solo hay un Salvador para los de antes y para los de ahora. Cristo el Señor. Todo el evangelio de toda época está centrado en Él. Es por eso que toda la gloria de la salvación es para Él y por Él y en Él. Y esto nos lleva al versículo 3. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Leemos de nuevo. Acerca de su Hijo, Romanos 1, 3. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. De este texto sobresalen 4 aspectos de Cristo como el contenido central del Evangelio de Dios. Número 1, Cristo como el Hijo de Dios. Número 2, Cristo como nuestro Señor. Número 3, Cristo como Jesucristo. Número 4, Cristo como del linaje de David según la carne. Los incisos 1 y 2, o 2 y 3 más bien, 2 y 3, Cristo como nuestro Señor y como Jesucristo en sí, se tratarán en el verso 4, porque en el texto griego se encuentran al final de dicho versículo y no en el versículo 3. ¿Captamos el punto? La frase Cristo nuestro Señor y el título Jesucristo en el texto griego aparecen al final del versículo 4. Por eso, aunque lo tenemos en el versículo 3, vamos a analizarlos, esas dos frases, en el versículo 4. Cristo como el Hijo de Dios, su Hijo. La frase acerca de su Hijo debe entenderse en conexión con 2 puntos anteriores: el Evangelio de Dios y las Santas Escrituras. Es decir, el contenido de la carta a los romanos no es otra cosa que el Evangelio de Dios, ya presentado en promesa en el Antiguo Testamento, y que haya su cumplimiento en Cristo, de quien Pablo presenta algunos títulos y algunas facetas de su obra que dan cumplimiento a ese plan de la salvación, el Evangelio de Dios, al ser desarrollado y cumplido ese Evangelio de Dios en la persona de Jesucristo. Estos títulos y descripciones de la obra de Cristo, junto con el resto de la información dada en los versículos 5 al 7, hacen las veces de una introducción a la epístola y son cada vez más desarrollados en el cuerpo de la epístola. Miremos entonces un poco sobre las alusiones a Cristo y a su obra como el cumplimiento de ese evangelio en promesa, según nos lo presenta el versículo 3. La frase en la que estamos, su Hijo, hace alusión a Él como el Hijo de Dios. Cualquier cantidad de material ha sido escrito y puesto a disposición a través de otros medios en cuanto al significado de este título para Jesús. Mientras algunos ven en ese título una de las principales evidencias de la deidad de Cristo, otros ven en ese mismo título precisamente todo lo contrario, argumentando que tal título es una de las mayores evidencias de que Cristo fue creado en algún momento
y que por lo tanto no puede ser considerado como Dios, puesto que si es hijo es porque tiene padre, y si tiene padre es porque en algún momento comenzó a existir. Deben haber escuchado ese argumento. ¿Cómo respondemos los cristianos ante esa disyuntiva? El término hijo para Cristo es alusión a su naturaleza divina o a una condición de criatura. Personalmente creo que una de las formas más efectivas para dar con el significado del término hijo para Cristo está en la relación de este término con otras tres palabras claves para entender su significado bíblico. Estas tres palabras son elección, amor y obediencia. Permítanme explicarlo con un ejemplo, el del pueblo de Israel. En Éxodo 4, 22 y 23 se lee: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. En Oseas 11:1 leemos: cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. En Jeremías 31:20 se dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Y en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Esa elección de Israel entre los pueblos, entre todos los demás pueblos, como hijo exclusivo de Dios, fue hecha en amor y tenía un propósito: que ellos cumplieran una misión. ¿Cuál era? Dar a conocer a las demás naciones, a todos los demás pueblos, al Dios de amor que los había elegido a ellos para tal propósito. Por eso leemos tocante a Israel en Romanos 11:28, en cuanto a la elección, son amados. Esto viene de Deuteronomio 14:1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Captamos aquí el punto. Hijos sois. Ahora lo siguiente dice: ¿por qué? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido. La elección los convirtió en el Hijo de Dios al pueblo de Israel. Es decir, Dios habla de Israel como su hijo entre todos los demás pueblos, porque ese pueblo fue elegido para cumplir una misión: dar a conocer a Dios a las demás naciones. Sinteticemos lo que hasta aquí tenemos tocante al ejemplo de Israel como hijo. Número 1, fue escogido como hijo para servir. Palabra clave aquí: obediencia, sumisión. Número 2, esa elección fue hecha en amor. Palabra clave: amor. 3, eso los hizo preciosos, únicos ante Dios, entre todas las demás naciones. Todo eso con el propósito de cumplir una misión: dar a conocer a Dios entre todos los demás pueblos. Palabra clave: misión. 3 palabras claves: elección, amor, obediencia. Una pregunta importante en el contexto del pueblo de Israel como hijo de Dios: ¿los demás pueblos habían sido creados por Dios? Pregunto. ¿Quién era el creador de las personas que formaban los demás pueblos? Dios mismo. Pero entonces, ¿por qué solo a Israel llama hijo? Porque en este contexto el término hijo no tiene nada que ver con el tema de la creación. No sé si
logro comunicar el punto. Se habla de un pueblo a quien Dios llama a su hijo, Israel. Dice que es su hijo único. Pero ¿cómo? ¿Es que a los demás pueblos Dios no los hizo? ¿No son hijos de él? Sí, pero es que en este sentido Dios está hablando de Israel como su hijo, en un área totalmente distinta, que no tiene que ver nada con creación, sino con elección en amor para cumplir una misión. Y eso cataloga en la forma de expresarse de Dios hacia nosotros a esa entidad como hijo. No tiene nada que ver con creación o traer a la existencia de la nada, sino con la elección de un pueblo basada en el amor de Dios para que este pueblo cumpliera una misión en obediencia total a quien lo eligió como pueblo para tal propósito. ¿Vamos captando? Este es exactamente el mismo caso con nuestro Señor Jesús. Veamos cómo se repiten los mismos elementos que se dan en la elección de Israel como hijo de Dios entre los demás pueblos en la persona de Jesucristo. Número 1, Él es el elegido como hijo. Lucas 23:35. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:6. Esa elección fue hecha en amor. Él es el amado de Dios. Mateo 3:17, 12:18, 17:5. Marcos 1:11, 9:7, 2:16. Lucas 3:22, 20:13, para los que gustan de anotar. En tercer lugar, eso lo convierte en hijo único, según Juan 1:18. En cuarto lugar, como tal, tenía una misión que cumplir en completa sumisión y obediencia al Padre. Juan 4:34, 5:30, 6:38, 6:39, 6:40, Mateo 26:42, Lucas 22:42, Hebreos 10:7-9. Les sugiero detener el video y leer todos esos textos. Cuando termina esa misión, entonces el Hijo da cuenta al Padre de su misión cumplida en completa sujeción a su voluntad, según 1 Corintios 15, 24-28. En síntesis, el término Hijo de Dios para Cristo se usa en este caso en un sentido en la misma forma en la que se utiliza el término hijo para el pueblo de Israel. El trasfondo detrás del concepto es una elección en el amor de Dios para que se lleve a cabo una misión en total obediencia y sumisión a Dios el Padre. De paso, esa misión a la que es elegido solo puede ser llevada a cabo con la unción de Dios, su espíritu. Así fue el plan con Israel, el Israel antiguo, y así fue con Cristo. Israel falló en su propósito como hijo para el que fue elegido, porque rechazó su ungimiento como pueblo elegido al rechazar al Espíritu Santo de Dios, al serle rebelde, según Isaías 63:10. Otros textos en esa misma línea, Salmo 78:8, Ezequiel 2:3, Deuteronomio 9:7 y otros. No así Cristo, que fue ungido con el Espíritu desde el vientre de su madre humana. Es por eso que, como el ungido de Dios, cumple a plenitud la voluntad del Padre, y eso lo señala como el Hijo amado. Y es así que Él es la personificación misma del Evangelio de Dios predicado por Pablo.
que Cristo es llamado el Hijo en el sentido de el elegido de Dios para hacer su voluntad en la tierra en completa sumisión, lo expresa claramente don Oscar Cullmann al decir que podemos decir que para el Antiguo Testamento y el judaísmo lo que caracteriza al Hijo de Dios no es primordialmente la posición de una fuerza excepcional, ni una relación de sustancia con Dios en virtud de haber sido divinamente engendrado, sino el ser elegido para realizar una misión divina particular y el tener que obedecer estrictamente al llamado de Dios. Por otro lado, hay que recalcar aquí también que el término Hijo de Dios para Cristo también incluye una directa alusión a su deidad. Esto porque hay un área de la persona de Cristo como el Hijo que no fue revelada al hombre. ¿Sabían eso? Es decir, en esa área el Hijo no se conoce como Hijo. Solo el Padre lo conoce. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Alguien que quiera leerlo para participar. Mateo 11:27. ¿Cómo dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, gracias. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Qué está diciéndonos allí Mateo? ¿Cómo? ¿Que nadie conoció a Jesús? No, es que no nos está hablando de su humanidad, porque la humanidad de Jesús obviamente la conocieron todos aquellos con quienes él se relacionó. ¿Estamos claros? Porque dice, nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Es en su naturaleza divina. Solo el Padre lo conoce. Porque esa naturaleza divina, el Hijo la veló. Veló su gloria como Dios al hacerse hombre. Al Hijo en ese sentido nadie lo conoce. Esa área es desconocida o velada para el hombre. Luego, Cristo como del linaje de David según la carne. El inciso 4. Cristo como del linaje de David según la carne. Recordemos que los incisos 2 y 3 los analizaremos en el versículo 4. Esta frase, del linaje de David según la carne, es alusión a su humanidad. Recuerden, estamos en el contexto del Evangelio de Dios predicado por Pablo. Y aquí Pablo dice que ese Evangelio de Dios anunciado por los profetas en promesa en el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo como del linaje de David según su carne. Es decir, el Evangelio de Dios, el plan de salvación para ti y para mí, está íntimamente ligado con el hecho de que Cristo se hizo carne. Es lo que está diciendo el apóstol, de que el Hijo de Dios se hizo carne. Estas palabras aseveran la descendencia davídica de Jesús en concordancia con el testimonio de muchas otras partes del Nuevo Testamento. Aquí tenemos a Cristo como hombre, según la carne, o como tal, como hombre, cumpliendo las promesas de que sería del linaje de David. Es que la humanidad del Salvador, el hecho de que se hiciera carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, es enseñanza fundamental del Evangelio de Dios predicado por Pablo. Por eso lo menciona él en su introducción, como parte integral de lo que él quiere que se entienda del Evangelio de Dios. Dios hecho carne
es en sí el misterio de la piedad. El que se haya hecho carne en la condición de uno de nosotros y se haya mantenido en esa condición impecable, es decir, sin pecar, es la mayor evidencia del poder del Evangelio de Dios en el que va a insistir Pablo en el capítulo 1 de su epístola. Poder para todo aquel que cree. Ese poder es el que hizo que Cristo se mantuviera sin pecar y fue el que le resucitó de los muertos, como veremos en el versículo 4. Es decir, la vida perfecta que Cristo vivió como humano aquí en la tierra es la vida que Dios espera que vivan los que abrazan su evangelio, el evangelio de Dios. La vida de Cristo es la vida que puede vivir todo aquel en el que el evangelio ha hecho su obra, todo aquel que ha pasado de muerte a vida. El poder que hace eso posible es el poder del que se nos expone en el versículo 4, que ya veremos. Pero antes de examinar un poco sus enseñanzas, algunas declaraciones de Elena G. de White respecto a lo dicho sobre la naturaleza humana de Cristo. Se nos volvió a ir el tiempo, quedamos aquí, las leemos en la siguiente sección.